Buenos días, me llamo Valeria Tamburini, soy doctoranda en la Universidad de Valladolid y mi trabajo se titula Traducir el discurso médico televisivo, estudio de los subtítulos de Respira. Las series de médicos han gozado de una notable popularidad en España con producciones emblemáticas como Médico de Familia y Hospital Central que definieron el género en la televisión nacional. Más recientemente, la serie Respira, estrenada en Netflix en 2024, ha abierto el camino hacia la internacionalización de este tipo de producciones, alcanzando una amplia difusión a nivel global. La traducción de producciones audiovisuales de temática médica ha sido abordada en numerosos estudios. Sin embargo, la mayoría se ha centrado en el inglés como lengua fuente y además aún no se ha investigado la traducción de series españolas de este género a otros idiomas. La traducción de productos audiovisuales de temática médica es una labor compleja debido tanto a la presencia en los diálogos originales de un lenguaje especializado y argótico, es decir, de terminología y jerga médica, como a las convenciones y limitaciones del medio audiovisual. Hablando de terminología, tradicionalmente esta se ha asociado a productos no ficticios. Sin embargo, películas y series de ficción pueden resultar igualmente desafiantes cuando buscan reproducir contextos profesionales reales. Por tanto, la traducción de este tipo de producciones puede entenderse como una forma de traducción especializada. La traducción audiovisual incluye distintas modalidades. Una de ellas es la subtitulación. La subtitulación consiste en presentar un texto escrito generalmente en la parte inferior de la pantalla con el objetivo de reproducir el diálogo original entre los distintos interlocutores. Esta práctica presenta unas características específicas desde el punto de vista espacial y temporal. Desde la perspectiva espacial, la subtitulación está limitada por el número de caracteres que puede contener cada subtítulo. Desde la perspectiva temporal, en cambio, la subtitulación tiene que adaptarse tanto a la velocidad de habla de los actores como a la velocidad de lectura estimada de los espectadores. Después de haber contextualizado el presente estudio, vamos a ver cuáles son sus objetivos y preguntas de investigación. El presente estudio amplía al ámbito de la traducción el análisis del discurso médico televisivo realizado en un trabajo previo y pretende analizar los subtítulos italianos de la primera temporada de la serie Respira, prestando especial atención al nivel de tecnicidad del lenguaje, a la naturalidad, la precisión y la verosimilitud profesional del discurso médico televisivo, así como a la representación discursiva de temas sensibles. En concreto, se toman como referencia las 3 preguntas de investigación que aparecen en la pantalla. Vamos a ver qué metodología se ha empleado para el análisis de las interacciones entre los profesionales sanitarios. En primer lugar, se ha elaborado un corpus paralelo compuesto por fragmentos relevantes de los diálogos originales y sus correspondientes subtítulos italianos alineados con Sketch Engine. En segundo lugar, se ha realizado una comparación entre los fragmentos en los que los profesionales sanitarios emplean unos mecanismos de condensación lingüística para mejorar la eficiencia comunicativa en contextos de urgencia médica y su respectivo subtítulo en italiano. En tercer lugar, se ha examinado el trasvase del lenguaje médico analizando las técnicas utilizadas en la traducción de la terminología especializada. Para el análisis traductológico se ha adoptado una taxonomía integrada que combina el enfoque de Gottlieb con el de Molina Hurtado Albir. Por último, se han comparado los fragmentos que abordan temas sensibles con sus correspondientes subtítulos en italiano. Aquí está la taxonomía adoptada para el análisis traductológico. Como ya se ha dicho, se trata de una taxonomía integrada que combina el enfoque de Gottlieb con el de Molina y Hurtado Albir. La propuesta de Gottlieb, elaborada específicamente para la traducción audiovisual, permite describir cómo el subtítulo se ajusta a las restricciones de tiempo, espacio y canal multimodal, distinguiendo técnicas orientadas a la transferencia semántica y otras asociadas a la reducción o adaptación del texto. Por su parte, la clasificación de Molina Hurtado Albir ofrece un enfoque más lingüístico y cognitivo de los procedimientos traductológicos. Este enfoque permite identificar con mayor precisión las operaciones formales aplicadas a nivel terminológico y sintáctico. La taxonomía integrada no incluye todas las técnicas propuestas por Gottlieb y Molina Hurtado Albir, sino que se limita a aquellas relevantes para el análisis de la terminología médica en productos audiovisuales. Vamos a pasar ahora a la presentación de resultados, empezando por los relacionados con los mecanismos de condensación lingüística. En Respira, las interacciones entre los profesionales sanitarios se caracterizan por el uso de diversos mecanismos de condensación lingüística cuyo uso responde a las exigencias de precisión e inmediatez propias del contexto hospitalario. Los resultados muestran que en los subtítulos italianos estos mecanismos suelen reproducirse en la mayoría de los casos, lo que ayuda a conservar la naturalidad de la interacción y la tensión situacional característica de los contextos de urgencia.
A continuación se presentan y comentan algunos casos en los que la versión italiana difiere de la original. Las siglas y los acrónimos presentes en la versión original suelen mantenerse en la versión subtitulada. Sin embargo, puede haber excepciones, como muestra el primer ejemplo. En cuanto a las abreviaturas especializadas, en los subtítulos se opta en muchos casos por mantener el término sin abreviar en lugar de reproducir la abreviatura del original, como se puede ver en el segundo ejemplo. Las elipsis, al igual que las siglas y los acrónimos, suelen reproducirse invariadas, excepto en algunos casos, como el que se muestra en el tercer ejemplo. En cuanto a la traducción de la terminología médica, en el corpus analizado se observa la aplicación de las siguientes técnicas de traducción: transferencia, particularización, expansión, generalización, condensación, omisión, modulación y transposición. A menudo estas técnicas se combinan, como veremos en algunos ejemplos a continuación. En el primer ejemplo vemos un caso de aplicación de la técnica de particularización y a la vez de transferencia. Pérdida de sangre se traduce como hemorragia, término propio de registro médico especializado. Esta técnica refuerza la verosimilitud profesional de la interacción y permite reducir la extensión del enunciado sin comprometer la claridad. En el segundo ejemplo vemos un caso de expansión y a la vez de condensación. La expansión permite especificar el tipo de parada en la lengua meta, aumentando la precisión terminológica. La condensación, mediante la que se reduce la construcción española estemparada al término arresto cardíaco, favorece la economía expresiva propia del subtitulado, preservando la urgencia comunicativa del enunciado. En este ejemplo se observa un caso de generalización. El latinismo abruptio, forma elíptica de abruptio placente, denominación médica precisa para el desprendimiento prematuro de placenta, se traduce como distacco, una forma más general y menos especializada, reduciendo el nivel de tecnicidad. El empleo de esta técnica podría responder a la necesidad de mayor inmediatez y naturalidad en el subtitulado, evitando tecnicismos que podrían dificultar la comprensión. En la primera tabla observamos un caso de modulación. En la versión original, el énfasis recae en la acción logística de trasladar al paciente a la unidad de endoscopias, mientras que en los subtítulos la misma realidad clínica se presenta desde la perspectiva de la acción clínica, es decir, la necesidad del procedimiento médico en sí. En la segunda tabla, vemos un caso de transposición y a la vez de omisión. La construcción española está necrosado, se reformula en la lengua meta empleando un sustantivo en lugar de un adjetivo. Esta decisión traductológica podría explicarse por la necesidad de ajustar la expresión al uso terminológico del discurso médico en italiano, donde quizás resulte más natural emplear la forma nominal. En el mismo ejemplo también se observa la omisión del sustantivo tejido para conseguir una expresión más concisa. La referencia al colon ya presupone el tejido correspondiente, con lo cual no se produce pérdida de información. Por lo que se refiere a la representación discursiva de temas sensibles, antes que nada cabe decir que la narrativa de Respira combina casos clínicos con cuestiones éticas, políticas y sociales. Por tanto, la traducción de la serie es un proceso complejo que requiere no solo trasladar el lenguaje especializado, sino también adaptar la representación discursiva de temas sensibles a las convenciones comunicativas y culturales de la lengua meta. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la representación de los temas sensibles en los subtítulos italianos parece reproducir fielmente el discurso original, sin introducir atenuaciones ni modificaciones según las convenciones comunicativas o culturales de la lengua meta. Como esta parte de análisis tiene carácter preliminar, será necesario profundizar en ella en futuros estudios. En este fragmento se aborda explícitamente un caso de presunta violación. La traducción italiana mantiene fidelidad terminológica mediante el equivalente directo del término violación, sin recurrir a estrategias de atenuación ni eufemización. La referencia médico-forense a los signos compatibles con una agresión se reproduce con precisión técnica, preservando ese registro especializado en lo original. En consecuencia, la traducción preserva la carga semántica y la gravedad del delito, reproduciendo de forma explícita su representación discursiva en la lengua meta. Para terminar, el presente estudio ha abordado la traducción médica audiovisual, centrándose en los subtítulos italianos de la serie española Respira. Los resultados evidencian una traducción orientada al equilibrio entre precisión terminológica, adecuación comunicativa y comprensibilidad del mensaje. En concreto, los mecanismos de condensación lingüística empleados en los diálogos originales para mejorar la eficiencia comunicativa en contextos de urgencia médica se reproducen en la mayoría de los casos. Además,
En la traducción del lenguaje médico se emplean distintas técnicas que permiten mantener la precisión y con ella la verosimilitud profesional del discurso médico televisivo, respetando al mismo tiempo las convenciones y limitaciones propias del subtitulado. Por último, la representación discursiva de temas sensibles no parece adaptarse a las convenciones comunicativas o culturales de la lengua meta.